Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, aquí con todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, zuliano, joven migrante. Teníamos años que no conversábamos con nuestro invitado, pero sin más, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de nuestro invitado. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y del grupo Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de la señal de Fe y Alegría, 88.1 FM. El programa Ocho Columnas lo puede ver y lo puede leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos pueden leer con los amigos de sunoticiero.com. El día de hoy, como bien lo dijo Rafael Galicia, vamos a conversar sobre la situación política de nuestro país. También vamos a hablar un poco sobre la migración y sobre Venezuela en ambos temas. Con un invitado de la casa, está con nosotros Romer Rubio, abogado, dirigente político del Partido Primero Justicia, tanto en el estado Zulia y no sé si continuó con su representación partidista ya fuera de nuestro país. También Romer nos va a hablar sobre eso. También viene trabajando con el tema de la migración venezolana en Chile y nos va a contar también sobre su trabajo fuera del país, tanto para los venezolanos como su contribución política para el partido que hoy en día es gobierno en Maracaibo, como lo es el Partido Primero Justicia. Pero antes que todo y como siempre, Romer, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todas las personas que sé que sintonizan esta ventana. Es un momento en donde la libertad de expresión siempre es bien valorada y, por supuesto, cuando está en buenas manos, se valora aún más. Así que saludos a Rafael a la distancia y bueno, a Rafael Junior, que ya también regresó. Estuve viendo por las redes sociales que tuvo una buena estadía por Venezuela y qué bueno que ha tenido esa oportunidad. Así es, vino a repotenciar el alma y el corazón de ese legendario reportero, de este ya legendario o longevo columnista. Romer Ángel Rubio Flores. Bueno, tu carrera política, a ver, busco un adjetivo calificativo adecuado. Habían grandes expectativas con tu carrera política aquí en Maracaibo, al frente del Partido Primero Justicia. Hoy, después de varios años de tu exilio, Primero Justicia es partido de gobierno en el municipio Maracaibo, en una gran alianza. El pasado 21 de noviembre se logró un triunfo político de la oposición. ¿Cómo lo viste desde ahí, desde la distancia, Rom? Bueno, mira, ese 21 de noviembre fue un día bastante movido electoralmente porque fue la primera vuelta presidencial en Chile y también fue la elección de alcaldes y gobernadores en Venezuela. Fue un proceso bastante complejo. Tenía tiempo la Alternativa Democrática que no podía participar, digamos, no consideraba que existían las condiciones electorales para poder participar en un proceso de esta magnitud y bueno, lo viví bien, lo viví con expectativas, lo viví bien cuando vi el resultado en el Zulia, no tan bien cuando vi el resultado general, pero creo que fue un paso importante. Nosotros, bueno, tuve alguna comunicación con varios candidatos de los distintos municipios, candidatos a legisladores, y la verdad que me contenta mucho por el Zulia, porque más allá de las limitaciones que sabemos que van a tener quienes fueron electos gobernadores, alcaldes o legisladores, sabemos que el hecho de que el Zulia no esté dirigido por una gestión que desde afuera y desde adentro tenía tanto ruido, una gestión que generaba demasiada interferencia en cuanto a cómo debe vivirse los procesos de participación en paz, en democracia, en convivencia, pues yo creo que es un hecho bastante importante de que tengamos gobernantes que puedan tener la democracia como un principio de vida
y que se pueda coexistir. Yo creo que eso es un paso importante y también creo que se dio un buen ejemplo para lo que debe seguirse en toda Venezuela en cuanto a la unidad más allá de las diferencias, porque diferencias siempre vamos a tener y cuando estemos en democracia va a ser el mejor escenario para poderlas dirimir. Pero en este momento lo importante es poder plantearnos espacios donde puedan coexistir todos estos actores en aras de poder recuperar eso tan anhelado y que permita también ver una diáspora que, bueno, con el pasar del tiempo, algunos habrán echado raíces, digamos, en sus países receptores, pero que quienes queramos regresar, pues lo podamos hacer. Así que lo viví con cierta añoranza, lo viví con gran satisfacción, pero sabemos que quedó un buen resultado y que lo desafiante de todo este proceso es lo que viene de ahora en adelante, pues que es tratar de recuperar desde esas competencias limitadas que tienen espacios para la ciudadanía. Romer, toda la lucha de la oposición para ti a partir del 21 de noviembre comienza en el Zulia. No, mira, tú sabes que los zulianos tenemos fama de fanfarrones, ¿no? Entonces, no quiero caer en esa trampa que me acaban de poner los Galicia, pero sí creo que dimos un buen resultado. Yo creo que hubo un ejemplo que también ocurrió en otros estados, pero que por la significación que tiene el Zulia electoral y geopolíticamente hablando, abre una expectativa de qué puede ocurrir cuando las diferencias se dejan a un lado y se entiende la alianza como un objetivo estratégico. ¿Cómo presentarías tú al hoy alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez? Mira, Rafael es una persona que conozco de hace más de 20 años. Yo inicié mi carrera política desde la Universidad del Zulia y Rafael siempre fue una persona que estuvo muy vinculada a los sectores universitarios porque él también fue dirigente estudiantil de la Escuela de Derecho. Rafael siempre fue una persona incondicional. Creo que estuvo en el momento indicado, del momento indicado, y hoy está, digamos, recogiendo lo que ha sido la constancia y perseverancia en una línea. O sea, Rafael siempre fue una persona que cuando tocó ser el segundo, el tercero, el cuarto de un equipo, lo hizo con toda responsabilidad, sin ningún complejo. Y hoy que le toca ser el referente político, digamos, que conduce los destinos de la ciudad, creo que lo está haciendo bastante bien. Arrancó muy bien, creo que hay un planteamiento innovador que también rompe un poco esos mitos de siempre decir que no se puede porque no hay recursos, no se puede porque nos ponen trabas. Ciertamente hay problemas de recursos, ciertamente hay problemas de trabas, pero siempre cuando hay un equipo que quiere sortear parte de esos obstáculos, pues también hay resultados y yo veo muy positivo las cosas que se están al menos edificando. Pretender que en meses una gestión pueda resolver problemas estructurales es difícil y mucho más en un país con el contexto autoritario en el cual se encuentra Venezuela. Pero creo que hay un liderazgo que está trabajando en las comunidades, que está escuchando a la gente y yo creo que eso le da legitimidad a cualquier proceso político independientemente de esas dificultades que ya todos saben. Y eso es muy importante y yo me sumo a digamos, a ese análisis porque, y la prueba está en que en menos de 2 meses el alcalde presenta un cronograma para recoger la basura, algo que yo, con mis 28 años, nunca había visto en Maracaibo, y se logró en apenas 2 meses. Pero más allá de estos problemas puntuales, que si bien es cierto, fuera de Venezuela, son cosas inauditas, es decir, que se presente o que uno de los primeros planes políticos sea recoger la basura, habla de un problema estructural que tú muy bien explicabas, que es muy deficiente porque se supone que la basura debe recogerse porque las personas pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, a nivel político, ¿qué esperas tú estos próximos 4 años para, primero, Justicia como partido de gobierno y para la gestión de Rafael Ramírez? Porque más allá de que es la principal figura, tanto del partido como de la alcaldía, a ser la primera autoridad civil de Maracaibo, es el estreno de Primero Justicia en la capital de uno de los estados más importantes de Venezuela. ¿Qué esperar estos próximos 4 años? ¿Hacia dónde, a tu juicio, debería apuntar Rafael Ramírez al momento de hacer un balance de los próximos 4 años para mejorar la ciudad? No, sin duda es un reto complejo porque además les toca gobernar en un país que además de la crisis estructural y multidimensional que está viviendo, también forma parte de la crisis pandémica que ha, digamos, trastocado las formas tradicionales en las cuales las sociedades se transitaban, ¿no? Yo creo que esta gestión, tanto regional como municipal,
más allá de un partido en específico, tiene que ser un desafío de todas las fuerzas políticas democráticas del Estado. Ver la alcaldía, la gobernación o las distintas alcaldías como parcelas políticas creo que debilita frente a un contexto tan complejo. Y uno de los grandes desafíos que creo que tienen los gobernantes que fueron electos en este proceso del 21 de noviembre es buscar a los mejores, independientemente de su afiliación política o si no tienen afiliación política, porque son momentos de mucha austeridad. Yo me imagino que no es lo mismo haber sido director de una alcaldía o de una gobernación hace 10 años que podía tener o brindar ciertos privilegios legítimos, por supuesto, por la envergadura de las responsabilidades, y hoy probablemente eso sea totalmente distinto. Pero bueno, también juega un poco con ese sentido de vocación de servicio que muchos de esos que están acompañando esos trenes ejecutivos van a tener que demostrar a lo largo de estos 4 años. Yo creo que hay formación. En el caso de Rafael es una persona con alta formación en temas y es una persona que tuvo una relación importante desde el ejercicio profesional con los sindicatos, con los movimientos gremiales, con los movimientos estudiantiles, y creo que eso también puede ser un apalancamiento en ese proceso de participación ciudadana que en momentos de crisis puede ser fundamental. Por eso yo veo con mucho optimismo este proceso, porque permite además poder sentar bases de comunicación que por el contexto político que vivimos también se debilitaron en estos últimos tiempos. Y yo, bueno, desde aquí he tenido conversaciones con personas que forman parte del gabinete del municipio, pero también del Estado, y con otras personas de otros municipios, y por supuesto con Rafael. Y yo creo que también hay un gran desafío, que es tratar de conectar al zuliano, independientemente que esté en el Zulia o no esté en el Zulia. Igual con los maravinos o con los maracuchos. Es decir, nadie deja de ser maracucho porque esté en otro país. Y un reto importante que creo que pueden tener estos 4 años de gestión es poder convertir a Maracaibo en una comunidad global, más allá de donde estemos, y que desde allí también se pueda aportar en un gentilicio que no conoce fronteras, y mucho menos en un contexto como el que estamos viviendo de más de 6 millones de venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela. Después de haber sido alumno de ese extraordinario curso de marketing político que ofreciste, y del que hice en el IGES, estoy animado a hacerte esta pregunta. ¿Considera Romer Rubio que con Rafael Ramírez Colina se prenden los motores de formación de una nueva generación política en el estado Zulia que puede llegar a conducir los destinos de este estado? Mira, yo creo que Rafael no es un liderazgo nuevo, es un liderazgo en crecimiento. O sea, Rafael tiene más de 20 años en una lucha continua, pero que empezó siendo diputado del Consejo Legislativo suplente, después estuvo en la Asamblea Nacional y ha estado en distintos espacios. Y yo creo que eso es lo más saludable para la política. Cuando a veces, y yo que formé parte de esos movimientos juveniles, uno exige espacios y exige cambios generacionales. Pero yo creo que la política requiere de todas las generaciones y de procesos de formación gradual, porque no es un tema únicamente de llegar, sino de poder cumplir con las expectativas y con la formación en momentos tan complejos. O sea, yo que llegué a Chile en el 2018, tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad, de trabajar en la administración pública como asesor para la participación ciudadana en procesos relacionados a la migración. Y me he topado con experiencias que yo agradezco, y que si llegase a tener una responsabilidad de administración pública de conducción, creo que me podrían servir. Y esas son cosas importantes. Por eso que yo creo que cuando uno ve la fotografía de quienes fueron electos concejales, de quienes fueron electos diputados y de quienes fueron electos de alcaldes, creo que hay una renovación importante. Pero también tienes el reconocimiento de una trayectoria de Rosales, que no es de una nueva generación, pero que representaba un posicionamiento y un liderazgo político estratégico que brindó el resultado que brindó. Por eso yo creo que no es un tema únicamente generacional. Yo lo que creo es que tiene que haber una demostración, una fotografía amplia
de experiencia, juventud y de liderazgos emergentes para poder dar para poder tener una gestión que pueda dar resultados, porque al final esto es una pelea compleja y aquí lo que necesitamos es soldados que la puedan librar, y creo que por eso es importante tener personas con experiencia, con nuevos liderazgos, y yo creo que la foto se ve muy bien. Esperamos, y como te digo, desde aquí les deseo el mayor de los éxitos, y creo que la cosa puede pintar muy bien en un mediano plazo. Romer, al escucharte y tener tantas expectativas como lo tiene la gente que vive en Maracaibo y en el Zulia con las nuevas autoridades, me hace pensar en los meses previos al 21 y todo este debate que hubo en redes sociales y de forma presencial, digamos, de la oposición en torno a la ruta política a optar. Después del 21 de noviembre, a pesar de no obtener, digamos, un número deseable de gobernaciones, la oposición se va a quedar formalmente para ti en la ruta electoral. ¿Cuál es el camino que deben andar la oposición política en cuanto a estrategia en estos próximos años? Mira, poder definir la estrategia frente a un régimen autoritario siempre es complejo, porque el que es autoritario no tiene una disciplina o una lealtad en función de cumplir con las normas. Ahora, ¿yo qué es lo que creo? Que cuando tú estás frente a un adversario de esa naturaleza, tú no debes, tú tienes que buscar excusas para entrar dentro del terreno democrático y no razones para salirte de él. Porque cuando te sales de él y no tienes además las fuerzas para poder estar de fuerza bruta a fuerza bruta, pues entonces el resultado es que quedas cansado y quedas derrotado. Es decir, yo creo que los factores democráticos no es que tienen que quedarse en la ruta democrática, porque yo creo que el gran reto es seguir democratizando la ruta democrática, seguir buscando esas condiciones que hoy sigan siendo desiguales, pero que hay que reconocer que son mucho menos desiguales de lo que fueron anteriormente. Entonces, creo que allí es donde tienen que enfocarse. O sea, si tú me preguntas a mí, el 2024 está a la vuelta de la esquina. Tiene que haber una oposición que busque un proceso unitario para saber quién es el liderazgo que va a buscar esas condiciones para unas elecciones presidenciales, pero además para poder tocar temas que siguen siendo temas difíciles. O sea, cuando tú, y yo estuve como coordinador de la campaña de Juan Pablo Guanipa en Maracaibo en el 2017, y lo que uno vivía en los centros de votación, de cómo los cuerpos militares, en complicidad con los actores políticos del PSUV, generaban un clima de hostilidad y de ventajismo que no es propio de un proceso electoral democrático. Eso hay que seguirlo trabajando, eso hay que seguir empujando para que puedan cerrarse las brechas. Ahora, la abstención, en mi opinión, no es lo que te permita a ti resolver ese problema. Es decir, tú tienes que ir presionando y participando para poder generar mejores condiciones. Si te roban las elecciones, pues cantarás fraude, cantarás robo. Pero lo que tú no puedes hacer es quedarte en tu casa por el supuesto o presunto robo, porque eso no es delito. La presunción de que me van a robar si salgo no es delito. Ahora yo voy a luchar por esas condiciones, y si me roban, pues tengo que ir a la China a exigir mediante los mecanismos que existen en la Constitución y los otros mecanismos que te puede permitir la ciudadanía activa, pues también poderlo hacer. ¿Que es complejo? Sí. ¿Que existen riesgos? Sí. Pero lo que peor puede ocurrir es entonces rendirnos frente a ese escenario. Por eso yo creo que tiene que haber organización, tiene que haber además un proceso de legitimación de las bases de los partidos. O sea, es evidente de que hay un liderazgo que está cuestionado dentro de las bases de la oposición, hay liderazgos que necesitan ser renovados, y bueno, que existan esos procesos internos y democráticos en los partidos para poder hacer esa legitimación y poder ir con mayor fuerza a los nuevos retos que se tienen de aquí al 2024. Bien, amigos de 8 Columnas, estamos conversando con Romer Rubio. Tenía que atajar rápido la pregunta a Rafael Galicia porque si no, esto se extendía para más y para más. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Bueno, continuamos nuestro programa A 8 Columnas con Romer Ángel Rubio Flores. Oye, me perdí una parte, tuve aquí
un percance tecnológico con el audio, pero por lo que escuché allí de refilón, me animo a preguntar lo siguiente. Pareciera que en Primero Justicia hace falta, no sé, un toque de sal, un toque de pimienta, algo que termine de prender los motores del partido en torno al tema de la participación. Eso último que te escuché, estoy totalmente de acuerdo. Los partidos no pueden seguir con una lista de excusas para no participar. Aquí hay que regresar a la ruta electoral. Cuando la oposición hace una unidad perfecta, gana. 2015, 2021, noviembre. La vacuna contra la unidad política en la oposición ya existe. Ahora bien, no se participó en el proceso del referéndum revocatorio. He comparado, Romer, este asunto con lo que a veces le escucho a Rafael Ángel Andrés. En las grandes ligas, el béisbol no comienza de un solo mamonazo. Hay una cosa que llaman sprint trainer. Entonces el manager mira cómo está el pitcher, cómo está el catcher, si se le va la bola al del primera base, si saben robar, en fin. Hay un entrenamiento. La oposición ha podido hacer su sprint trainer con el referéndum revocatorio, saber cómo estaba, ir probando, no iba a pasar nada, no había ningún candidato. Ajá, si no se gana el revocatorio, no se gana, pero se entrena para el proceso presidencial, al menos que en el fondo estén planificando no participar en la elección presidencial. No quisiera ni pensarlo, Romer Rubio. No quisiera ni pensar. Entonces, te pregunto, la pregunta concreta. Okay. Ajá. La pregunta concreta es: ¿ves a Primero Justicia de verdad, verdadita, regresando totalmente a la ruta electoral? Bueno, lo primero que tengo también que confesarte es que mi activismo como militante de Primero Justicia ha estado más dirigido en estos últimos años a todo lo que es el tema migratorio, que es un tema complejo y que nos ha tocado aquí desde el área laboral y profesional abordarlo, y ha sido más colaborativo y bueno, de tener algunas comunicaciones eventuales, por lo que mi información en cuanto a esas decisiones te estaría mintiendo. Es decir, y lo que te comentaba es más la opinión de Romer Rubio como venezolano preocupado de lo que está ocurriendo que como un militante que tiene, digamos, una línea en cuanto al abordaje de ese tema. Yo creo que la oposición tiene que definir bien buenas estrategias, porque yo comparto lo que tú dices, el referéndum revocatorio, pero entrenarnos bajo la premisa que el gobierno hubiese permitido que llegara a un final, que es el proceso electoral. Pero ¿qué hubiese ocurrido si nos hicieran lo que ocurrió en el 2016? Que entonces cuando ya la cosa estaba armada, ellos llegaron y de un plumazo lo suspendieron a través de una decisión judicial absolutamente írrita. Allí generas también otra razón para que la gente no confíe en un árbitro que ha sido históricamente cuestionado, y además generas un desánimo que pudiera ser contraproducente. Entonces yo creo que frente a un proceso que deja tantas aristas para que el gobierno genere las manipulaciones que sabemos que en algunos momentos cuando está complicado realiza sin problema alguno, yo en verdad me apostaría a unificar a la oposición, generar cuadros que estén legitimados desde las bases para entonces enfrentar el objetivo grande que es la elección del 2024. Pero por supuesto, como te digo, esa es la opinión mía desde aquí. Yo soy muy respetuoso de estas opiniones porque al final, si bien yo estoy aquí por una decisión, digamos, de formación personal, yo este año terminaría con el favor de Dios mi maestría en ciencias de gobierno. Tuve una experiencia aquí profesional de trabajar en algunos temas, pero yo respeto mucho a los que están allá y tal vez yo desde aquí puedo tener una visión que no es la misma del que padece día a día muchas cosas que te hace también tener una matriz de opinión distinta, por lo que no quiere decir que yo no sea venezolano ni que tenga suprimidos derechos de opinión, pero también creo que uno tiene que reconocer el esfuerzo de quienes siguen estando allí y que pueden tener una óptica mucho más cercana por estar viviendo y padeciendo lo que significa hoy el régimen de Nicolás Maduro.
Romer, has estado trabajando en todo el tema migratorio. Recientemente te vimos, inclusive presentando una serie de propuestas, tú no detallarás más de qué se trataba, para el tema migratorio en Chile, ante la Convención Constitucional, que así es el nombre de la constituyente que están dando en Chile. Quisiera saber cuál ha sido tu trabajo en este aspecto, porque esto es un tema que es bastante delicado y muy importante para los chilenos, pero también para los venezolanos que vivimos en Chile. ¿Cuál es este proceso? ¿En qué avanza todo el tema migratorio chileno pensando en que se está escribiendo una nueva constitución para Chile? Sí, mira, a finales del mes de diciembre tuve la oportunidad de tener un derecho de palabra en la Convención Constitucional para hablar un poco acerca del derecho a las migraciones y cómo pudiese estar contemplado en el texto constitucional. En la Constitución actual de Chile, los migrantes no tienen una, digamos, apreciación taxativa, sino que se entiende que los migrantes, como son ciudadanos que están viviendo o personas que están viviendo en Chile, tienen los derechos de manera homologada. Pero en estos tiempos donde las migraciones ya son procesos tan frecuentes y en un mundo tan globalizado, es importante que haya un reconocimiento específico de la migración, de poder también establecer derechos y deberes que puedan proteger la figura del migrante. Y bueno, allí estuvimos hablando un poco de eso, estuvimos también haciendo unas propuestas en cuanto al tema de la identificación de los niños que pueden nacer con problemas de apatridia, que también es un tema bastante complejo que se está viviendo, y sobre todo la migración venezolana con todo lo que es la ausencia del derecho a la identificación y el derecho a la identidad, que muchas veces se vulnera por parte del gobierno venezolano, y de que esas personas llegan a estos países, muchos llegan a tener hijos aquí y no hay cómo poder establecer vínculos, digamos, vínculos legales producto de estas ausencias de identidad y de identificación. Esos dos temas fueron dos temas importantes, y también hablar un poco acerca de los derechos políticos que pueden tener los migrantes en los países donde hacen vida, luego de, por supuesto, tener unos años de permanencia y de todos estos temas, porque ya el venezolano es un ciudadano del mundo. Y yo, no, porque gente que me pregunta, mira, pero tú regresas a Venezuela, te quedas. Bueno, yo actualmente tengo una situación judicial por la cual no podría llegar. Recuerden que yo tuve la designación por parte de la Asamblea Nacional, del gobierno de la Asamblea Nacional Legítima. En el año 2020 tuve, digamos, el honor de ser designado como miembro del Consejo Nacional de Defensa Judicial para poder hacer revisión del estado de los bienes de la nación en el exterior, y todas las personas, que somos 5 venezolanos que estuvimos allí, pues fueron allanadas nuestras casas, dictaron una orden de captura. Mi casa en Venezuela está en una condición jurídica que se desconoce. Bueno, mi casa no, porque yo en Venezuela no tuve un carro y era más el tiempo que estaba malo que el que estaba bueno. La casa de mis padres. Y bueno, en esas circunstancias yo no podría tener la certeza de poder regresar a Venezuela, pero cuando se dé ese momento, por supuesto, uno sigue siendo venezolano, esté donde esté. Aquí hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en conjuntos con la Universidad del Zulia, de la cual formo parte, que era un poco de lo que hablaba Galicia. Más de 1000 venezolanos en Chile han podido realizar estudios de 4º nivel con la Universidad del Zulia gracias a estos convenios y a la tecnología. Y también hemos estado trabajando programas de apoyo a venezolanos que llegan en situación de vulnerabilidad, gracias a organizaciones de la sociedad civil que sin ningún tipo de protagonismo pues están allí, invisibles, pero sí tratando de brindarle la mano a muchos venezolanos de bien que están pasando por mala situación. ¿Sientes que en Chile hay xenofobia contra los venezolanos? Mira, la xenofobia es un elemento que puede estar presente en cualquier persona. No es un tema que se asocia a nacionalidades. O sea, yo conozco personas en Venezuela que eran xenofóbicas. O sea, desconocer que había personas que decían, mira, cuidadito con ese colombiano, que si el colombiano te hace la entrada, te va a hacer la salida, cuidado con los chinos, cuidado con tal. Y yo no puedo decir que los venezolanos éramos xenofóbicos, sino que hay personas que lamentablemente tienen una concepción errada, que tratan de asociar ciertas características que uno puede considerar indebidas a nacionalidades específicas. Por lo que yo te puedo decir que escenas de xenofobia han ocurrido en Chile, han ocurrido en toda Sudamérica y han ocurrido en Venezuela. Ahora, yo creo que la mayoría del pueblo chileno ha sido bien receptivo para entender la crisis política que se ha vivido en Venezuela y las oportunidades que hay.
por lo que yo creo que Chile ha sido un país que en los primeros años tuvo una política de apertura importante y que, bueno, como toda la región, se encuentra colapsado porque la migración, en mi opinión, para que pueda generar un proceso de suma para los países tiene que ser gradual. Pero claro, cuando tú vives en una situación tan compleja como la migración venezolana con tan alto flujo, pues existe un colapso institucional, existen problemas de cohesión social y por eso es un poco la complejidad que se está viviendo. Pero es un proceso complejo, pero yo te digo, tengo grandes amigos chilenos, conozco acciones que realizan personas y líderes y organizaciones chilenas para ayudar a venezolanos, por lo que creo que decir que el pueblo chileno ha sido xenofóbico con el venezolano en general sería no estar ajustado a la verdad. Y es un tema muy complejo, pensando que para el momento que estamos grabando este programa hay una crisis en el norte de Chile por la entrada de migración irregular y lamentablemente quienes lideran o la nacionalidad que lidera mayor flujo de entrada ilegal al país es la venezolana. Entonces aquí existe un pequeño roce entre las leyes y la realidad en el marco de un cierto descontento social que tiene Chile o que está viviendo Chile, al cual se le suma una pandemia y una crisis migratoria. Pero, Romer, tú con ese honor que siento que tuviste en el presentar en la Convención Constitucional, ya solamente estar ahí como extranjero, presentando o haciendo aportes o haciendo presentaciones, me parece algo sumamente relevante y te felicité en privado y permíteme felicitarte en público por ese trabajo tan importante, porque que un migrante se presente ante el órgano que va a escribir cómo será la sociedad chilena, yo digo en los próximos 50 años, es algo muy importante y es algo histórico, como parte del trabajo que están haciendo los venezolanos en el exterior. Pero quisiera que le dieras tu mensaje a ese venezolano que está en Chile, que nos está viendo, que nos está escuchando, sobre el proceso constituyente que está viviendo el país. Siento que hay una tensión generalizada en los venezolanos, primero por el tema constituyente y luego por el tema presidencial, luego de que Gabriel Boric ganara las elecciones en segunda vuelta el pasado 19 de diciembre. ¿Cómo ves tú a Chile en este sentido, en el tema social y en el tema constituyente que están dando y que este año 2022 ya tendría un proyecto de constitución que debe luego ser refrendado o no en el plebiscito de salida? Es decir, los chilenos se le van a preguntar a los chilenos si están de acuerdo o no con esta nueva constitución, pero con la constitución a mano. Pero todo este proceso ha tenido ha generado una cierta tensión en los venezolanos que vivimos en Chile. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esto? Mira, es un proceso complejo y para los venezolanos aún más, porque nosotros venimos huyendo de un proceso político donde habían palabras que están presentes dentro del discurso del contexto político chileno. Ahora, una constituyente no tiene por qué tener el fatal final que tuvo la constituyente nuestra de 2017, que ni siquiera terminó en nada, porque fue tal parapeto que dijeron, ¿saben qué? Ya vamos a desmontar este circo. Pero hay gente que dice, mira, en la constituyente venezolana fue con lo que se inició todo esto. Yo ahí difiero un poco, porque el texto constitucional venezolano que nació de esa constituyente, si bien, en mi opinión, como abogado, le contempló muchas competencias al presidente de la República, creo que fue en términos generales un buen texto constitucional. El problema del chavismo no fue la constitución del 99, el problema del chavismo es que cuando le dio la gana de irrespetarla, pisotearla, escupirla, lo hizo sin problema alguno. Entonces, la crisis política venezolana no fue porque la constitución habilitó al chavismo para que hiciera lo que hiciera. Entonces, allí hay muchas cosas que creo que debe tener mayor profundidad en el análisis. Ahora, ¿qué va a salir de la convención constituyente? Está en pleno proceso. Hay voces que quieren un contexto político muy izquierdizado, para mi opinión. Hay otros que quieren un contexto mucho más de democracia social, un contexto que pueda generar gobernabilidad, y hay otros que creen que el sistema que ha permitido un progreso importante en Chile debería continuar bajo el mismo esquema. Es un proceso en pleno desarrollo. Yo creo que estos procesos tiene que vivirlo con la ponderación y el análisis necesario para seguir viendo. Yo
fui muy respetuoso del proceso electoral presidencial chileno. Creo que Gabriel Boric tiene un reto muy importante en donde el manejo de los flujos migratorios será uno de los grandes retos que va a tener como presidente de Chile. Y la verdad que como ciudadano que vive en este país, yo quiero que el presidente lo haga bien porque quiero vivir en un país que esté bien. Más allá de que hubiese querido una u otra opción. Yo creo que como migrantes que ahora formamos parte de este país, tenemos el gran reto de generar propuestas para que también esta nueva gestión pueda tener un desarrollo que pueda brindar oportunidades de inclusión para los venezolanos. Desde el entendido también, Galicia, ambos, que esa conexión que debe existir, y yo creo que también es un gran reto que tienen los que son gobernantes y los que son líderes de la oposición venezolana con los venezolanos que estamos fuera, no puede perderse, se tiene que robustecer. Yo tuve la oportunidad en el 2011, si mal no recuerdo, o 2012, ya no, 2011 creo, de ser observador internacional del proceso presidencial de República Dominicana. Y en la mesa de cómputos nadie se atrevía a decir quién iba a ser el presidente hasta que llegaran los resultados de Nueva York. Porque en Dominicana hay una migración importante y Nueva York es uno de los mayores epicentros. Eso va a ocurrir cuando Venezuela sea un país democrático y quien quiera ser presidente tiene que hacer una gira al menos por Sudamérica y por algunos países estratégicos porque ya el venezolano va a seguir estando en esos países y ya sembró raíz. Entonces, un reto importante, viendo la política de una manera prospectiva, más allá de, digamos, de los procesos inmediatos, es generar una estructura de comunicación y de sinergia con ese venezolano que está afuera, que tiene mucho que aportar y que electoralmente también va a ser importante en los procesos venideros. Oye, tremenda frase acabas de pronunciar. Ojalá y el Consejo Nacional Electoral les reconozca a ustedes su derecho legítimo de participar, de votar, ¿no? Por ejemplo, en la próxima elección presidencial. Mira, te quiero preguntar, Romer, ¿qué le convendría a la migración venezolana o no? Que deba ser tomado en cuenta en la próxima constitución chilena. Mira, yo creo que el reconocimiento taxativo de los derechos de los migrantes es un tema importante. El poder constitucionalizar la figura del asilo como una figura que pueda, en casos que establezca la ley, reconocer esa necesidad de amparo, porque la democracia es muy frágil, Rafael. Y a veces uno cuando redacta textos constitucionales los hace desde la perspectiva de una democracia que está en buenas condiciones, pero siempre es importante blindar esos espacios y yo creo que eso sería un tema muy importante y sobre todo generar espacios para la participación ciudadana sin exclusión de la comunidad migrante. Yo creo que allí, claro, habría muchas cosas que desarrollar, pero también entendiendo que la Constitución es un texto más enunciativo que de desarrollo. Para eso vendrán también las leyes y los reglamentos que puedan dar mayor especificidad. Pero en términos generales, reconocer la figura del migrante, reconocer que es titular de deberes y derechos y que también pueda constitucionalizarse la figura del asilo, creo que es un tema muy importante. Romer, Rubio, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, un saludo muy fraterno a todo el pueblo del Zulia y de Maracaibo y esperamos que las condiciones nos permitan regresar pronto y poder estar con ustedes por allá. Bueno, yo quedé con un montón de preguntas para este Cristiano porque soltó una bomba ahí con el tema de los votos de los venezolanos en el exterior. Ya no son 2 o 3, ya son millones los venezolanos en el exterior. Mira, te voy a sacar un numerito que yo sé que a Galicia Padre le gustan mucho los numeritos. Mira, en Chile viven más venezolanos que los que viven en 10 estados del país. ¿Los piden cómo? ¿En qué sentido? Viven. No, viven. O sea, numéricamente están aquí. Tú tienes más venezolanos, o sea, por ejemplo, tú tienes más venezolanos que viven en Chile que viven en Cojedes. Pase a la sala de redacción. Entonces, bueno, ahí te damos esa permiso. Y según el CNE, por ejemplo, para el 2024 están habilitados para votar 110.000 venezolanos que viven en el exterior, según el registro del Consejo Nacional Electoral.
Claro, allí, ojo, yo estoy hablando de números, Sí, claro. que una cosa es la cantidad de venezolanos que pueden vivir en Chile, que bueno, ahorita con la migración masiva que no está contabilizada porque no está regularizada, no tendríamos números exactos, pero obviamente estamos hablando de números que incluyen niños, que incluyen adolescentes que no estarían habilitados a votar. Pero para que vean las dimensiones de lo que representa, estamos hablando de 6 millones de venezolanos, de los cuales más del 50% están viviendo en Sudamérica. Bueno, tema para un próximo programa, Joycito. Sí. Nos dio la introducción de un próximo programa contigo, Romer. Agradecido por estos minutos con nosotros, amigos del programa 8 Columnas. Lo vieron, lo escucharon. Romer Rubio, dirigente político y también abogado zuliano en su retorno al programa 8 Columnas. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Que esté muy bien. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Síganos en Telecolor en el estado Zulia, escúchenos a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale que... Y ahora son Galicia al cuadrado. Imagínate tú. Al cuadrado. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Que esté muy bien.